y dijo, vamos a seccionar en 3 tipos de empresa, de hasta 15, de 16 a 50 y de más de 50 trabajadores. No me vayan a confundir esto con la prueba muestra. La prueba muestra es cuando lleguen a hacer inspección. Acuérdense que van a agarrar aleatoriamente a X trabajadores. 1, 3, 5 o en su caso 1 por cada 35. Pero eso ya será para las pruebas aleatorias. Aquí estamos hablando de que hay que hacer todo esto para todos los trabajadores. 32. En el 32 dice, en el presente capítulo se establecen disposiciones generales para la salud del trabajo que deberán observarse en los rubros siguientes. Y me llamó mucho la atención la fracción 10 y 11. La fracción 10ª dice, factores de riesgo ergonómico. Ya se veía, ¿desde qué año? Desde el año 2014. Pues eso lo tenemos en vigor ya a partir del 2020, con la norma oficial mexicana 036. Y a la cual no se le dio la misma difusión que a la 35, pero es exactamente igual la 36 que la 35. Tienen que estudiar las dos. Y la fracción 11, factores de riesgo psicosocial. Esos factores de riesgo psicosocial entró en vigor en octubre de 2019 y se publicó en 2018. ¿Okay? Y dice, las disposiciones de este capítulo se complementarán con las de carácter específico que contengan las normas que resulten aplicables. Seguimos con el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora nos vamos al artículo 43 y dice, respecto de los factores de riesgo psicosocial, deberán, 1, identificar y analizar los puestos de trabajo con riesgo psicosocial por las funciones o el tipo de jornada. Identificar a qué trabajadores fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral y a valorarlos clínicamente, lo que les decía hace rato. Adoptar las medidas preventivas pertinentes para mitigar los factores de riesgo psicosocial. Y luego te dice, practicar exámenes o evaluaciones clínicas al personal expuesto a factores de riesgo psicosocial según se requiera. Ahí, una vez más, nos dice qué hay que hacer en el reglamento, pero ahora se complementa o se relaciona con lo que dice la norma. Informa a los trabajadores sobre las posibles alteraciones, lleva los registros y son aspectos que vas a considerar dentro de los factores de riesgo. Condiciones peligrosas, condiciones inseguras. Entonces, eso tiene que estudiarse, tiene que identificarse, tiene que dejarse evidencia. Nos vamos ahora al mismo reglamento federal, pero ahora nos vamos al capítulo 3, y dice el capítulo 3, 44. En el presente capítulo se establecen disposiciones organizacionales. Deberás observar lo siguiente: tus comisiones de seguridad y higiene, tus servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, tu medicina del trabajo, tu equipo de protección personal. Y me voy a la fracción 8 para no quitar tiempo. Promoción de un entorno organizacional favorable y prevención de la violencia laboral. Y luego dice, las disposiciones de este capítulo se complementarán con las de carácter específico que contengan las normas que resulten aplicables. Aquí está, ahora sí que el marco jurídico del nacimiento de todas las normas. No nada más de la 35, todas las normas laborales. 45. Respecto a las comisiones de higiene y seguridad, importantísimo. Ahí está cómo constituirla, cómo funcionarla. Artículo 56. La Secretaría podrá emitir normas específicas sobre seguridad y salud en el trabajo. Nos brincamos, dejamos el reglamento, dejamos ya el mundo momentáneamente laboral y nos vamos a la ley de salud. Y dices, a ver, ¿qué brincote es ese? Estábamos en el mundo laboral y nos vamos al sector salud, sí. Nomás quiero hacer un pequeño y breve recorrido
para que me entiendan por qué migramos a esta ley. Esta es una ley que reglamenta el derecho a la salud, que tiene todas las personas en términos del artículo 4 de la Constitución. Nos vamos al artículo 2. El derecho tiene como una meta el bienestar físico y mental del hombre para que contribuya al ejercicio pleno de sus capacidades. Muy romántico. Artículo 3, fracción 8. Salud mental. Prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre. 32. Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo a fin de proteger, promover y restaurar su salud. Artículo 33 de la Ley General de Salud. Actividades de acción preventivas que incluyen las de promoción general y las de protección específica, curativas y rehabilitación. Esta es preventiva. 72. La prevención de enfermedades mentales tiene el carácter prioritario. 73. Para la promoción de la salud mental, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos se coordinarán. 112. La educación de la salud tiene por objeto. 128. A ver, y aquí sí nos paramos tantito. El trabajo o las actividades sean comerciales, industriales, profesionales o de otra índole, se ajustarán por lo que a la protección de salud se refiere a las normas que al efecto dicten las autoridades sanitarias, de acuerdo con esta ley y demás disposiciones sobre salud ocupacional. Ojo, cuando dicho trabajo y actividades se realizan en los centros de trabajo cuyas relaciones laborales estén sujetas al apartado A del artículo 123, la autoridad sanitaria se coordinará con las laborales para la expedición de las normas respectivas. Así que, ¿se acuerdan hace rato que hablábamos del artículo 40 de la Ley Orgánica, donde está la STPS? Bueno, la STPS y la Secretaría de Salud son las abuelas de la norma oficial mexicana 035. Aquí con el 128, más que claro. Y con el 40 de la Ley Orgánica. 131. La Secretaría de Salud llevará a cabo programas tendientes a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. Artículo 132. Se consideran bajo la denominación de establecimiento los locales y sus instalaciones, dependencias y anexos estén cubiertos o descubiertos donde se desarrolle una actividad ocupacional. 133, fracción primera, dictar las normas oficiales mexicanas para la prevención y el control de ¿qué? De enfermedades y accidentes. Y dice, en materia de prevención y control de enfermedades y accidentes, y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes laborales y de seguridad social en materia de riesgo de trabajo, corresponde a la Secretaría de Salud dictar las normas oficiales mexicanas. Esta no la dictó Salud, la dictó STPS, pero como si lo hubiera dictado Salud, pues van de la mano con el 128. 164, se coordinará con la STPS. 165, dictará en el ámbito de su competencia las normas oficiales mexicanas para prevenir riesgos de trabajo. 166, los servicios de salud que proporcionen las instituciones de seguridad social con motivo de los riesgos de trabajo se regirán por sus leyes y demás disposiciones legales aplicables y se ajustarán a las normas oficiales mexicanas en materia de salud. Vamos a continuar con nuestro análisis del origen de la norma 35 y les comentaba que ahora vamos a conocer la ley que le da vida a las normas o que le daba vida a las normas. O sea, sigue habiendo normas, nada más que cambió la ley que les da su formal creación. La ley anterior era la de metodología y normalización. Esa ley, en su artículo primero, decía que era de facultad de las dependencias del gobierno federal en la materia en que tuvieran su injerencia. Eso estaba en el artículo primero. En el artículo 2, vean lo que decía en la fracción 2, la letra A, fomentar la transparencia y eficiencia en la elaboración y observancia de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas. Y después, ese mismo artículo 2, en sus diferentes incisos, como la letra C o la letra D, hablaba de normas oficiales mexicanas. Digo, no voy a quitarles mucho tiempo, nada más. La idea es que conozcan el origen legal de las NOMS.
la evaluación de conformidad, la norma mexicana, que era la fracción décima, y dice que prevé para un uso común y repetido de reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices o prescripciones aplicables a un producto, proceso e instalación. Y ahora sí, vean lo que decía la fracción 11, norma oficial mexicana, y aquí lo subrayé a propósito, la regulación técnica de observancia obligatoria. O sea, en términos simples, ¿qué es una NOM? Una regulación técnica de observancia obligatoria. Punto. ¿Tiene el peso de una ley? No. ¿Tiene el peso de un reglamento? No. Pero tiene el peso de una disposición jurídica. Y por lo tanto se vuelve aplicable. Así que cuando nació la NOM 035, nació bajo el amparo de esta ley, Ley de Metrología y Normalización. Ahí nació. Ahora la nueva ley, la Ley de Infraestructura de la Calidad, la regula. Ahorita vamos para allá. Y los organismos de certificación son aquellos que estén autorizados para evaluar el cumplimiento de la conformidad. Las normas oficiales mexicanas tenían como finalidad lo que dice el artículo 40, 41, 43, 44, 51, y dicen las normas mexicanas son de aplicación voluntaria. Las normas mexicanas, ojo, no las normas oficiales mexicanas. Y eso lo encontrábamos en el 53. Cuando un producto o servicio deba cumplir una determinada norma oficial mexicana, sus similares a importarse también deberán cumplir con las especificaciones establecidas en dicha norma. Luego hablaba de las sanciones. Estas sanciones ahorita no es que no las apliquen, las van a aplicar con la nueva ley de infraestructura. Vean los montos, eran de 20 a 3,000 veces el salario mínimo, de 500 a 8,000 veces, de 3,000 a 14,000 veces el salario mínimo, y de 5,000 a 20,000 veces el salario mínimo. Como ustedes recordarán, en 2016 salió de las sumas y ya no se utiliza como medida como base o medida el salario mínimo, sino la UMA. Y hay un reglamento, ese está vigente todavía. En el artículo 26 del reglamento de esta Ley Federal de Metrología y Normalización, dice, el catálogo mexicano de normas contendrá el listado y colección de textos completos de las normas oficiales mexicanas vigentes, incluidas las que se expidan en caso de emergencia, así como el de las normas mexicanas y de los proyectos que se expidan. Hay un catálogo, ¿ok? En el 28 habla de las normas oficiales mexicanas, el 29 igual habla de las normas oficiales mexicanas. Hablamos del reglamento federal, ahorita van a entender por qué. 34 serán publicadas en el diario oficial y vean cómo dice, podrán determinar, al final, podrán determinar la entrada en vigor escalonada de determinados capítulos, párrafos, incisos o subincisos de las normas. ¿Qué es lo que pasó con la NOM 035? Su entrada en vigor es escalonada. Se publicó en 2018, entró en vigor en 2019 de octubre, una parte, y la segunda parte entra en vigor ahora el 20 de octubre de 2020. ¿Okay? Ahí está una prueba de la norma, cómo sí puede tener fechas de vigencia posteriores a la fecha de publicación. Eso lo fundamenta el artículo 34 del reglamento de la Ley Federal de Metrología y Normalización. 42 del reglamento, lo de las normas mexicanas. Y el 1 de julio, como les comentaba, no más de 5 minutos nos quedamos aquí estancaditos, es donde nace la Ley de Infraestructura de la Calidad. Y vean que dice, y se abroga la Ley de Metrología y Normalización. Es una ley de orden público y de interés social, como todas las leyes. A promover la concurrencia en la observancia de las normas oficiales mexicanas. Acreditación, acuerdo de equivalencia, acuerdo de reconocimiento mutuo, aprobación, autoridad normalizadora, comisión, comités mexicanos, entidades de acreditación, estándares, evaluación de conformidad, infraestructura de la calidad, inspección, metrología legal, norma internacional, y luego vean lo que dice la fracción 16, ahí nos estacionamos.
Norma oficial mexicana, la regulación técnica de observancia obligatoria. Regulación técnica de observancia obligatoria, expedida por la autoridad normalizadora competente, cuyo fin, tacatacá, tacatacá, y luego vean hasta el final, las normas oficiales mexicanas se consideran como reglamentos técnicos, según encuadren en las definiciones correspondientes previstas en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. O sea, su alcance es para México una regulación técnica de observancia obligatoria. A nivel tratados internacionales es un reglamento técnico, la norma oficial mexicana. ¿Ok? Queda claro entonces que técnicamente es de obediencia, es de cumplimiento. Nos habla de todas las definiciones, eso está en el artículo primero que les platicaba yo. Y ahora sí, en el artículo 10, directo al artículo 10, las normas oficiales mexicanas tienen como finalidad y fracción primera, la protección y promoción a la salud, la protección a la integridad física, a la salud y a la vida de los trabajadores en los centros de trabajo. Ahí está ahora el soporte del nacimiento de las NOMS a partir del 1 de julio. ¿Ok? Y dice, se considera como un objetivo legítimo de interés público el cumplimiento taca. ¿Por qué lo metí? Porque en materia de amparo, si ustedes se van a un juicio de amparo, el artículo 128, para que nos puedan conceder la suspensión provisional o definitiva, primero la tiene que solicitar el quejoso. Y segundo dice, para que te la conceda, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Luego entonces, se considera, entre otros casos, que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, si se concede la suspensión, artículo 129, fracción décima, dice, punto y coma, dice, se incumplan con las normas oficiales mexicanas, punto y coma. O sea que si se está incumpliendo una norma oficial mexicana y quiero irme al amparo y solicito la suspensión del acto reclamado, pues puede ser que me digan, espérate. ¿Contra qué estás peleando? No, contra una norma oficial mexicana. Espérame, las normas oficiales mexicanas entran dentro de las excepciones de la concesión de la suspensión. ¿Por qué? Porque son disposiciones de orden público. Chirrión. Y estás incumpliendo una norma oficial mexicana. Campeón, no sabía yo eso. Bueno, por eso metí esta parte de la ley de amparo, nada más como un comentario al margen. Nos regresamos a la ley de infraestructura de la calidad, y en el reglamento de esta ley se establecerán y ahora veremos ese reglamento más adelante, y la elaboración y expedición de las normas oficiales mexicanas corre a cargo de las autoridades normalizadoras. ¿Ok? Y las autoridades normalizadoras deben contribuir a la integración y ejecución del programa con las propuestas de normas oficiales mexicanas que estimen convenientes para atender los objetivos legítimos de interés público. Ahora ya me entienden por qué metí el 128 y 129 de la ley de amparo. ¿Okay? Tiene que ver con la suspensión, pero por esa razón. 30. ¿Cómo deben estar redactadas? 32. Se deben revisar por lo menos cada 5 años. ¿Cómo se elaboran? En el artículo 34. ¿Cómo se evalúan? En el artículo 43. Para ser acreditado hay que estar en una entidad de acreditación. Las entidades de acreditación, ahí nos ponen los requisitos en el artículo 50. ¿Quiénes podrán fungir como órganos de evaluación? En el artículo 54, 55, 56, 57, 58 y 59. ¿Ok?
62, por ejemplo, la evaluación de la conformidad comprende el proceso técnico de demostración de cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Eso es cuando nos van a dar un certificado de que nuestra empresa sí está cumpliendo con las normas. ¿Quién? La unidad de verificación que nos haga la revisión. Digo, acuérdense que podemos ser auditados por dos entes. Un ente que es el Estado, que es la STPS, y un ente particular que nos puede certificar en nuestro proceso. A eso se refiere esto. Digo, para no quitarles tiempo y no leer artículo por artículo. Incentivos, 136. Con el propósito de fomentar la confianza ciudadana, la innovación en el desarrollo, el desarrollo tecnológico, la calidad en la producción de bienes y servicios, así como el cumplimiento y observancia de las normas oficiales mexicanas y los estándares, la Secretaría podrá en lo individual o en coordinación con otras entidades públicas o privadas, incluyendo las sociedades nacionales de crédito, establecer esquemas de incentivos en favor de los particulares de acuerdo con la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. O sea, si cumplo con las NOMS, a lo mejor recibo un incentivo, ya veré de qué tipo de incentivo. Pero mi obligación es cumplirla independientemente de si se incentiva o no. Pero aquí lo que están diciendo es, oye, anímate a cumplirla para que tengas un incentivo. Me llamó mucho la atención. 154 son las sanciones que se pueden hacer acreedores y vienen las multas. De 30 a 4,000 veces la UMA si no exhibo el documento que compruebe el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas que me sea requerido. Lo que vimos al inicio de esta charla. Evidencia documental, ¿se acuerdan? Ok, entonces si no exhibo el documento que compruebe el cumplimiento, la multa va a ir de 30 veces la UMA a 4,000 veces la UMA. De 600 a 9,000, de 4,000 a 15,000 y de 6,000 a 30,000 veces. Eso está brutal. Cuando se cometan acciones o omisiones que impliquen grave riesgo a alguno de los objetivos legítimos de interés público tutelados por las normas oficiales mexicanas. ¿Qué pasa ahorita con esta norma 35? ¿Es de interés público? Sí. ¿Está tutelado por una norma? Sí. Si llegáramos a quebrantarla por no cumplir, pudiera ser que nos apliquen una sanción muy insignificante, la vimos, irrisoria, pero nos pueden aplicar una sanción de 6,000 UMAs. No, 6,000 UMAs de 80 y tantos pesos que vale la UMA, casi 90 pesos, pues hablamos ya de $500,000 de pesos. Entonces, a 30,000 veces no es una cantidad bastante considerable y creo que sí vale la pena tomarlo en cuenta. Y luego viene la multa más grande de 48,000 a 96,000 pesos. Y dice, el plazo para efectuar el pago de la multa impuesta será de 15 días, a pesar de que si no lo haces, se dará vista a la autoridad correspondiente en materia fiscal para que inicie el procedimiento de ejecución a fin de tener el pago. Es decir, la multa impuesta, si a los 15 días no está pagada, se turnará al SAT para que el SAT haga efectivo el cobro de la multa. Si hay reincidencia, se duplicará la multa. ¿Okay? Las sanciones serán impuestas con base en las actas levantadas, en los estados de los actos de verificación o vigilancia. Y dice, en caso de ser aplicable, el objetivo legítimo de interés, algo que se va a tomar en cuenta para la sanción, el objetivo legítimo de interés público que persigue la norma y el grado de afectación al mismo. Nos vamos a los juicios, si no estamos de acuerdo, los recursos. Si yo estoy afectado por la STPS, puedo presentar un recurso de reclamación. ¿Okay? Esto lo haré directamente a través del recurso de revisión en los términos de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Como ustedes saben, esta ley del procedimiento administrativo
no es igual que la del contencioso administrativo, es la ley que nos permite discutir la validez de actos administrativos. Bueno, ahora vamos viendo los transitorios. Fue muy rápido, como les comenté. El presente decreto entró en vigor a los 60 días siguientes a su publicación. Si se publicó el 1 de julio, el 31 de agosto se cumplieron los 60 días. Por lo tanto, ya el 1 de septiembre entró en vigor esta ley. Segundo, se abroga la ley federal sobre metrología y normalización. Y tercero, en 12 meses deberá publicarse el reglamento respectivo, el reglamento de la ley de infraestructura. Mientras tanto, continuará aplicándose en lo que no se oponga el reglamento federal de la ley sobre metrología y normalización. Por lo tanto, el reglamento que les comenté sigue vigente. ¿Okay? Lo que ya no está vigente es la ley, pero ya la ley fue sustituida por esta ley. ¿Okay? Todas las referencias donde diga metrología se entenderá infraestructura de la calidad. Si encuentran un reglamento federal de salud en el trabajo que diga ley federal de metrología y le digan, esa ley ya ni existe, no importa, el 9º habilita. El 9º dice todo lo que tenga el nombre metrología, entiéndelo como referido a la ley de infraestructura de la calidad. Con esto evitan actualizar o modificar todas las disposiciones. Y tarifas y precios aplicables surtirá efecto a los 6 meses después de la entrada en vigor de este decreto. La Comisión Nacional de Infraestructura deberá emitir lineamientos en materia de mejora regulatoria 6 meses de la entrada en vigor del reglamento de esta ley. Y nada más para resumir, la ley del procedimiento administrativo, recordemos que esta ley es la que nos permite discutir la validez de un acto administrativo. No aplica en materia fiscal porque es específica para la materia administrativa. Y dice, para efectos de esta ley solo queda excluida la materia fiscal porque se regula con la ley federal del procedimiento contencioso administrativo. Y por ejemplo, ¿contra qué podemos usar esta ley del procedimiento administrativo? Y dice los actos administrativos de carácter general, tales como reglamentos, decretos, acuerdos, y luego dice normas oficiales mexicanas. ¿No están de acuerdo con la norma? Pues discútanla. ¿No están de acuerdo con su validez? Discútanla. ¿No están a ver cómo les va en el juicio? No creo que nos vaya muy bien, porque es un campo no explorado por muchos de nosotros. Lo que nos puede ir bien es en multas, si es que sabemos pelear. El 83 se llama recurso de revisión y el 85 el plazo es de 15 días. O sea que una vez que vamos a pensar, llegó una revisión de la STPS, no tenían ustedes políticas, no tenían identificación de riesgos psicosociales, no tenían evaluación del entorno organizacional, no tenían formato de quejas o sugerencias, todo eso que hoy nos forma parte de la norma 35. Y no subsanaron. Entonces la autoridad dice, ahí te va tu multa. Si no están de acuerdo con la multa, por la fijación, por el monto, por lo que ustedes quieran, la fundamentación, la motivación, la competencia, lo que ustedes quieran, tienen 15 días para inconformarse a través de un recurso de revisión directamente ante la autoridad, en este caso, que ordenó el acto, y no es fiscal todavía, eso será cuando quede firme la multa o el acto, y el escrito deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto y será resuelto por el superior jerárquico. ¿Okay? Y el 87 dice, si son multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualquiera de las formas previstas en el Código Fiscal de la Federación. Esto significa 141 del Código Fiscal Federal. Hay que garantizar. ¿Y cuándo se tendrá por no interpuesto? Cuando se presente fuera del plazo, no se acompañe documentación que acredite la personalidad o no aparezca suscrito por quien deba de hacerlo. Cuando se desecha por improcedente, lo encontrarán en el artículo 89. Cuando será sobreseído, en el artículo 90. Y aquí está lo que la autoridad encargada de resolver el recurso podrá hacer: desecharlo, confirmar, declarar inexistencia o modificar o ordenar la modificación del acto impugnado.
y quise acompañarlo con unas tesis.